Bienvenidos a la tesis del hombre gris. En la década del 60, el Dr. Paul MacLean presentó su teoría del cerebro triuno. Una idea que, aunque discutida y perfeccionada con el tiempo, permitió explicar de manera sencilla cómo distintas áreas de nuestro cerebro cumplen funciones específicas. La parte más primitiva relacionada con la supervivencia, la parte emocional, el llamado sistema límbico, y la más racional o cortical, donde se procesa el pensamiento abstracto. El sistema límbico fue descrito como el centro de las emociones, la pieza que conecta lo que sentimos con lo que hacemos, el puente entre lo que pensamos y lo que finalmente experimenta nuestro cuerpo. Allí se ubican estructuras como la amígdala, que activa respuestas de alarma, o el hipocampo, que archiva y evoca recuerdos. Cada estímulo que percibimos, antes de convertirse en palabra o razonamiento, pasa por este circuito emocional que define cómo reaccionamos. El sistema límbico no trabaja solo, está íntimamente ligado al sistema nervioso autónomo, que regula funciones que no controlamos de manera consciente: el ritmo del corazón, la respiración, la digestión, la dilatación de las pupilas. Y dentro de ese sistema existen dos caminos principales: el simpático, que prepara al cuerpo para la acción, y el parasimpático, que lo devuelve a la calma. Cuando algo nos altera, el simpático acelera la sangre, tensa los músculos, nos pone en estado de alerta. Cuando el peligro desaparece, el parasimpático debería devolvernos al equilibrio. Lo curioso es que muchas veces el peligro no existe afuera, lo inventa un pensamiento dentro nuestro. La metáfora es simple: la mente se parece a un jinete que monta dos caballos. El sistema límbico es el animal que reacciona sin esperar órdenes, que se enciende al menor ruido. El simpático es el caballo que corre desbocado, el parasimpático el que frena y busca el paso natural. Los pensamientos son las riendas, y cuando las soltamos, los caballos hacen lo que quieren. Basta un recuerdo doloroso para que el caballo del simpático se lance a la carrera, o un pensamiento de calma para que el parasimpático baje el ritmo. No somos solo espectadores de este duelo interno, aunque lo parezca. Somos ese jinete que a veces olvida que sostiene las riendas en la mano. Y ahí nace la contradicción: creer que la vida nos arrastra, cuando en realidad es nuestra propia mente la que nos arrastra a través de las emociones que decide alimentar. Por eso resulta tan importante conocer estos mecanismos, no porque vayamos a volvernos expertos en neurociencia, sino porque cada uno de nosotros los vive todos los días, aunque no sepamos nombrarlos. Sentir el corazón acelerado antes de hablar en público, quedarse sin aire después de una discusión, experimentar alivio tras una respiración profunda. Todo eso es el sistema límbico jugando su partida y los caballos respondiendo a cada tirón de las riendas. Dicen por ahí que la mente es un jinete distraído que muchas veces no sabe hacia dónde cabalga. Y quizás sea verdad, pero también es cierto que, al volvernos conscientes de ese proceso, podemos empezar a dirigir la marcha. Imaginemos ahora al jinete avanzando por un sendero. El caballo simpático, lleno de energía, quiere salir disparado ante cualquier sombra, como si todo fuera peligro. El caballo parasimpático, en cambio, intenta mantener un paso sereno, constante, recordándole que no todo requiere correr. El conflicto aparece cuando el jinete se distrae. Basta un pequeño estímulo, un ruido, una idea pasajera, para que la tensión se desate. Así vivimos cada día. Un bocinazo en el tráfico puede activar al caballo desbocado. Sube la frecuencia cardíaca, se tensan los músculos, se enciende la ira. Un mensaje que no llega en el teléfono abre la puerta de la impaciencia, y en segundos el cuerpo responde como si estuviera en una situación crítica. Un recuerdo incómodo, de esos que vuelven una y otra vez, hace que la mente tire de las riendas hacia el pasado, y el presente se contamina con una emoción que ya no corresponde. El sistema límbico no distingue entre lo que ocurre afuera y lo que imaginamos adentro. Para él, un recuerdo puede ser tan real como una amenaza física. La amígdala dispara la alarma, y el caballo simpático obedece. El cuerpo corre aunque el camino esté vacío. Un estudio realizado en la Universidad de California mostró que las personas que revivían mentalmente una situación de enojo experimentaban la misma elevación en su ritmo cardíaco y presión arterial que cuando habían vivido el hecho en tiempo real. El pensamiento, en silencio, tenía la misma fuerza que la experiencia. Aquí aparece la herramienta: reconocer la rienda antes de que los caballos decidan por nosotros. Un pensamiento de miedo puede encender el galope,
pero un pensamiento de calma puede equilibrar la marcha. No se trata de eliminar al simpático, porque correr a veces es necesario, se trata de no dejar que sea el único que gobierna el trayecto. Dicen por ahí que, quien no reconoce las riendas termina creyendo que la vida lo arrastra. Y quizás sea eso lo que más nos condiciona, no darnos cuenta de que cada emoción tiene detrás un pensamiento que la disparó. En medio de una discusión, antes de responder, detenerse a respirar profundamente. Esa pausa activa al caballo parasimpático, abre espacio para la calma y evita que el galope de la ira se descontrole. Al sentirse ansioso por lo que pueda pasar mañana, enfocar la atención en algo presente y tangible. El sonido de la respiración, la sensación de los pies apoyados en el suelo. Es una manera de soltar la rienda que tiraba hacia adelante y permitir que el caballo sereno retome el paso. Cuando un recuerdo doloroso se activa, en lugar de dejar que arrastre todo el carruaje, recordarse, esto ya pasó. Esa frase corta es como un tirón de las riendas que devuelve al jinete al presente. El cuerpo nos habla todo el tiempo. Cada aceleración, cada tensión, cada respiración entrecortada es un mensaje del caballo simpático diciendo, algo ocurre. Pero también el cuerpo sabe regresar a la calma si le damos la señal correcta. El jinete no es un espectador. El jinete es la conciencia. Y la conciencia siempre puede elegir cómo sostener las riendas. Hasta aquí parece un asunto personal. Un jinete, 2 caballos, unas riendas invisibles. Pero lo que ocurre en nuestro interior nunca queda encerrado solo en nosotros. Cada vez que dejamos que el caballo del simpático se desboque, alguien más recibe el impacto. Cada vez que activamos al parasimpático y logramos calma, alguien más también lo percibe. Las neurociencias lo llaman contagio emocional. Un gesto, un tono de voz, una expresión corporal son suficientes para que otra persona sienta, en su propio cuerpo, el eco de lo que nos pasa. Es como si nuestros caballos arrastraran a los caballos de los demás. Un estudio de la Universidad de Cambridge demostró que las emociones negativas se transmiten en cuestión de segundos en un grupo, incluso sin palabras. Un simple gesto de enojo en un líder elevaba los niveles de estrés de todos los presentes. En cambio, la exposición a gestos de gratitud o serenidad aumentaba la disposición a cooperar. La metáfora se amplía. No hay un solo jinete cabalgando en soledad. Somos una multitud de jinetes avanzando por caminos que se cruzan todo el tiempo. Y cada uno, con su forma de sostener las riendas, modifica el ritmo de los demás. Por eso, cada vez que creemos que nuestro mal humor solo nos afecta a nosotros, nos equivocamos. Cada vez que pensamos que la calma es algo privado, también nos equivocamos. Las riendas que sostenemos definen el clima que respiramos y el que comparten quienes están cerca. Dicen por ahí que nadie cabalga en soledad aunque crea que sí. Y es verdad, porque incluso en silencio, nuestras emociones hablan. Imaginemos a una familia en la mesa. Si uno de los presentes llega alterado, los caballos se agitan en todos los demás. La conversación se tensa, el clima cambia. Ahora imaginemos a alguien que llega sereno, que no esconde sus problemas pero sabe sostener las riendas. Su calma se contagia, baja la intensidad del grupo, abre espacio para que otros respiren. El jinete consciente no solo mejora su propio viaje, también suaviza el camino de los que lo acompañan. Y en un mundo donde todos corren, alguien que aprende a frenar puede ser la señal que los demás estaban esperando para no perderse en la estampida. Reflexión final. Conocer el sistema límbico, el simpático y el parasimpático no es un dato de manual de biología. Es una herramienta que cambia la manera en que entendemos nuestra vida diaria. Porque detrás de cada emoción hay un mecanismo, y detrás de cada mecanismo hay una posibilidad de elegir. Somos jinetes que muchas veces olvidan que tienen las riendas en la mano. Pensamos que la vida nos arrastra, cuando en realidad son nuestros propios pensamientos los que tiran hacia un lado o hacia el otro. Reconocer esto es recuperar poder. No se trata de vivir siempre en calma ni de huir de la intensidad. Se trata de coordinar a los caballos, de aceptar que el simpático acelera cuando hace falta y que el parasimpático devuelve el equilibrio cuando lo permitimos. El arte está en no soltar las riendas, en no dejar que un impulso pasajero defina el rumbo entero del viaje. Dicen por ahí que la verdadera fortaleza no es correr más rápido, sino saber cuándo detenerse. Y quizá ahí radica la clave, en aprender a reconocer qué nos acelera y qué nos calma, y en decidir conscientemente cómo queremos cabalgar cada día. Y si esto sirve en lo personal, mucho más en lo colectivo.
porque cada jinete que sostiene sus riendas con conciencia aporta un clima más humano, más respirable. Cada persona que aprende a frenar contagia calma. Cada emoción que elegimos conscientemente se refleja en quienes nos rodean. La ciencia nos da los nombres: sistema límbico, simpático, parasimpático. La vida nos da los ejemplos: enojo, miedo, calma, gratitud. La tesis propone el puente: convertir ese conocimiento en una práctica cotidiana, en una forma de vivir más atentos, más dueños de nuestro andar. El jinete no necesita controlar todo el camino, solo necesita recordar que lleva las riendas en sus manos. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de la tesis del hombre gris. Si este contenido te hizo pensar, aunque sea un instante, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Cada reflexión crece un poco más cuando se multiplica en otros. Y nunca sabemos qué palabra, en qué momento, puede convertirse en una llave para alguien más. Ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Cuánto de lo que sentís hoy nace de tu decisión consciente? ¿Y cuánto dejas que lo decidan tus pensamientos sin darte cuenta?